porque hay un enemigo común mucho más fuerte y que no va a descansar en este plebiscito, porque va a querer ciertamente una constitución, pero la de ellos y nada más que la de ellos. Y ya la conocemos, porque eso fue lo que presentaron la vez anterior y que era realmente una locura. Y una asamblea constitucional. Por supuesto, ellos quieren una asamblea constituyente, ellos quieren avanzar hacia el socialismo, el paraíso terrenal sobre la tierra, donde efectivamente tú ves que los deportistas se quieren quedar aquí y allá, en fin. Pero a lo que planteo es que, teniendo en cuenta eso, la pregunta esencial es, ¿qué es más estratégico para frenar a tu enemigo? ¿Qué es lo que es más conveniente? Y entonces hay que hacerse muchas preguntas. Por supuesto que era requisito sine qua non que el texto fuese suficientemente sensato, no perfecto, porque no lo es. ¿Ya? Claro. Suficientemente sensato para decir, ok, defiende ciertas cosas que son los límites, que además estaban en cuestionamiento en el proceso anterior. Por lo tanto, hoy día hay que decir que, claro, tú antes querías un plato tremendamente aliñado, con todas las cosas que a uno le gusta, hoy día te conformáis con el pollo con papa frita, así de simple. ¿Ya? Pollo con papa frita está, y por lo tanto, ¿cómo después lo arreglamos? Eso lo veremos en el camino. Pero ¿qué es más estratégico para dejarlos a ellos, primero, inhabilitados políticamente? Porque efectivamente van a seguir molestando, y yo creo que tenemos una oportunidad, porque este texto, con todas las imperfecciones que puede tener, que las tiene, por supuesto, de partida no hay ningún texto perfecto, decir eso sería absolutamente miope. Ahora, me gustaría que me explicaras concretamente por qué las personas quedarían con menos derechos. Bueno, primero me voy a referir a lo que dijo Magda, que ella en el fondo hace un análisis estratégico, pero no hace un análisis del texto. Yo quiero recordar que aquí lo que vamos a votar no es un análisis estratégico, sino lo que vamos a votar es un texto que va a afectar nuestras vidas de aquí en el futuro. Y por lo tanto, yo conversando con gente en el hemiciclo, porque hay gente que dice que falta calle, hay otros, ahora yo puedo decir que hay gente que le falta hemiciclo, conversando con la gente de izquierda, están felices de que la derecha le haya concedido no una constitución habilitante, una constitución que ya va a habilitar, o sea, va a dejar habilitado, no es una discusión si esta es más habilitante que otra, esta va a habilitar un Estado social y democrático de derechos, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Es decir, lo primero es que esta Constitución habilitó o habilitaría, ¿no es cierto?, una matriz ideológica irreversible. Segundo, esta Constitución les regala gratuitamente a la izquierda la igualdad sustantiva, que va a tener un efecto enorme en todas las organizaciones de la sociedad civil, las públicas y las privadas. Por ejemplo, buscando igualdad de género, por ejemplo, en directorios de empresas privadas y empresas públicas, lo que para mí es un atentado al derecho de propiedad, o por ejemplo, que en un jardín infantil, si es que hay quien trabaja en una cantidad de mujeres igual que en una cantidad de hombres. Los derechos colectivos de los pueblos originarios, es primera vez que una constitución, esta propuesta, establece derechos que son para unos y no para otros, o sea, nos dejan una desigualdad ante la ley. ¿Por qué los pueblos originarios van a tener derechos colectivos y no otros colectivos tener derechos colectivos? ¿Por qué? Simplemente porque deberíamos ser todos iguales ante la ley. Y el cuarto regalo que le hace esta Constitución a la izquierda, a la extrema izquierda, es que todos los derechos fundamentales pueden ser restringibles por ley simple. Y esto lo establece el artículo 23.1 y lo establece el artículo 74R, que paso a leer. El 23.1 dice: solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Solo la ley. Antes los derechos fundamentales que eran restringibles estaban en la Constitución. Es decir, la Constitución no permitía que por ley cambiáramos, restringiéramos o sustituyéramos derechos. Lo que permitía la Constitución era solo modificar los derechos que la Constitución establecía que podían modificarse, como el derecho de propiedad. Pero no podía modificarse por ley simple el derecho de culto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, a la libertad de escoger la educación de nuestros hijos, el derecho de propiedad, el derecho de libertad de desplazamiento. Todos los derechos y garantías fundamentales en esta Constitución que se propone pueden ser restringidos por ley simple. Eso significa la mitad más uno de los parlamentarios presentes en sala. Les quiero contar que en sala hay veces durante la mañana que hay 52 parlamentarios en la sala. Por lo tanto, con 27 votos podrían restringirte un derecho fundamental. Y no queda conforme con eso la Constitución esta, sino que establece en el artículo 74, letra R, dice: serán materia de ley, artículo 74, letra R, las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidas en esta Constitución.
serán materia de ley. O sea, el Congreso puede meter mano a esta Constitución y modificar todos nuestros derechos con una ley simple. Y por eso es que estos 4 regalos que se le hace desde Chile Vamos y Republicanos a la extrema izquierda los tiene contentísimos. La pregunta entonces que subyace es ¿por qué la izquierda quiere rechazar y no quiere aprobar? Básicamente por lo que me han dicho ellos en el hemiciclo. Recibimos gratuitamente este regalo, pero vamos por más. Es decir, apenas si se aprobara este texto, se aprueba, van a quedar habilitados por una Constitución con estos 4 regalos que son derechos colectivos, cambio de matriz ideológica, el poder, Perfecto. los derechos, y además vamos por más. Entonces, Matías Walker, no lo digo yo, que va por el apruebo. Jimena Rincón, no lo digo yo, va por el apruebo, dicen, nosotros vamos a aprobar para cambiar, para reformar. Es decir, esta Constitución estratégicamente deja las puertas abiertas a que inmediatamente empiecen a reformar y a modificar lo que va a decir este texto. Entonces, estratégicamente tampoco es bueno el concederles eso, porque sería un tremendo avance respecto a lo que hay hoy día en la Constitución vigente. Gonzalo, muchas gracias. Yo quiero, antes de pasarle el micrófono a la Magdalena, decir que en el artículo 23 del texto, además de decir lo que leyó Gonzalo, en el punto 2 y en el punto 3 se deja claro que los derechos consagrados en esta Constitución solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Y el punto 3 dice que en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. O sea, el número 3 a la larga está diciéndole al 1 que no. Qué bueno que tocaste ese punto y no lo quise mencionar justamente porque sabía que me lo ibas a refrendar. El cambiar el artículo 3 que dice en ningún caso un derecho podrá ser afectado en su esencia, te voy a explicar cómo funciona. Uno puede restringir o limitar los derechos fundamentales, como dice el artículo 23.1, y puede hacerlo sin modificar su esencia. Me explico. Podríamos decir que el derecho de propiedad existe siempre y cuando las empresas que quieran invertir, por ejemplo, en la gran minería del cobre, lo hagan siempre en minoría respecto al Estado. O sea, que el Estado sea el accionista mayoritario. Ahí tiene un ejemplo donde no se afectó la esencia de que el derecho de propiedad existe, pero puede ser modificado. El de comunicaciones, por ejemplo. Toda la comunicación e información que se dé se dará por los canales públicos que tienen concesiones entregadas por ley. Pero todas las comunicaciones que se hagan a través de estos canales que son informales, como los de YouTube, tendrán que someterse a la información oficial entregada por ley. Y ahí quiero referirme a un video que hizo la Magda, que no lo quiero publicar, pero que dice... Ahora, déjame no hemos entendido mucho. Le toca a la Magda. No tendría sentido poner el punto 1, poner el punto 3 y después en el artículo 74 poner la letra R, que es decir, que volver a ratificar en la misma Constitución. Solo son materias de ley y dice los que limiten o restringen los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, al menos concédeme que hay un conflicto de derechos y que 2 veces en la misma Constitución te dicen que los derechos fundamentales pueden ser modificados y pueden ser restringidos por ley simple. Entonces, al menos este es un forado tremendo que se va a prestar para una judicialización enorme y que no tiene ese defecto de la Constitución actual. Que nos nombrara cuáles son las bondades que tú encuentras en el actual texto. Por ejemplo, en sistema político, que creo que es una de las que más te gusta. ¿Cuáles son las que consideras más relevantes? Bueno, a mí me gusta particularmente ciertas cosas, porque, a ver, toda constitución es parte de su tiempo y responde a coyunturas que se dan en ese momento. Por lo mismo, cuando de pronto te dicen, esto no es materia constitucional, bueno, en general no lo es, pero en el contexto que se está dando es necesario ponerlo. O sea, nosotros no se nos puede olvidar que hay ciertas cosas que son puestas del modo que están puestas, particularmente porque vivimos el ejercicio anterior. Y el ejercicio anterior era de Orate, que ponía en cuestionamiento muchas cosas que para nosotros eran evidentes y esenciales y que básicamente ya las dábamos por sentadas. Pero esas cosas que las damos por sentadas, cuando se cuestionan, dejan de ser evidentes, por lo tanto es necesario ponerlas cuando en rigor, si uno es, purista, hay muchas cosas que no debieran estar en la Constitución. Si ustedes me preguntan a mí, cualquier constitución que tiene...
Es que déjame decir solo esto, cualquier constitución que tiene la cantidad abusiva de artículos que tiene tanto el ejercicio anterior como este, muestra que está respondiendo precisamente a intentar defender ciertas posturas ideológicas. Ojalá, piensa tú que en la Carta Magna, que no es una constitución, pero sí son los derechos fundamentales, tiene una plana. Una plana. Porque todo el resto se ve por ley, y en ese caso es constitucionario, en nuestro caso no, pero una plana es porque lo esencial en 1215 sigue siendo lo esencial en el 2023. Ya, eso pero es Magdalena, ¿cuáles son lo que tú el sistema destacarías? político, por eso, el sistema político a mí me gusta porque hay ciertas cosas que no las habrían puesto, no las van a hacer por ley, porque los políticos nunca están dispuestos a quitarse poder. Yo estoy convencida, además, me gusta el sistema político primero porque quita cierto poder. Yo sé que hay algunos que dicen que es al revés, yo creo que no. Yo creo que el país, nuestro país, se nos fue a literalmente el tacho a la basura, porque así ahí nos fuimos y de ahí estamos saliendo, en la medida que se pueda, ojalá podamos salir, cuando terminamos con el binominal. El binominal nos daba estabilidad. Y cuando uno estudia los sistemas políticos comparados a nivel mundial, los países que tienen dos coaliciones y que obliga a los políticos a tener que ponerse de acuerdo con los matices que tengan, hace bien, da estabilidad. Y yo creo que eso, en ese sentido, todos los partidos pequeños, lo dice una persona que es independiente, yo soy independiente, pero yo, siendo independiente y no teniendo interés de militar en ningún partido, tengo claro que los partidos políticos, independientes que no nos gusten los políticos, hoy día cumplen un rol. Y cumplen un rol que es esencial, y el hecho de que las cosas pequeñas, estos grupos pequeños, desaparezcan, es bueno. Es bueno porque te evitas que llaneros solitarios que le cantan y le bailan a una barra brava puedan seguir existiendo. Eso o sea, Gonzalo de la Carrera no sería hoy día diputado. Bueno, pero tendría que arrimarse a algún árbol porque puede ser independiente apoyado por... Sí, claro, por pero en este caso, porque que... además dice en un nuevo artículo que el diputado que deja su partido político sale del Congreso. Ese es otro cambio. Sí. Ya. Sí. ¿Eso a ti te parece? Eso a mí me hace un poco más de ruido, pero creo que es mejor que lo que tenemos hoy día en el Congreso. O sea, yo creo que hoy día hemos convertido, después de la salida del binominal, el Congreso literalmente en lo que diría Chesterton. Cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. Dentro del Congreso, ¿puede llevarnos a una matriz socialista? No, yo creo que no, porque y ayer lo expliqué y lo voy a explicar aquí de esa forma, la mejor forma de explicarlo. Cuando Cristo dice yo soy amor, se refiere al amor en una forma de definición. Pero cuando los Beatles cantan All you need is love, no se refieren a lo mismo, y la palabra es la misma. Entonces, es importante entender que el título está, pero la bajada define el Estado Social Democrático de Derechos de un modo muy distinto, y la bajada es subsidiariedad. Y cuando hay subsidiariedad no es socialismo, porque el socialismo quiere, en rigor, que todo esté en manos del Estado, no de los privados, y esto asegura a los privados. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una redefinición en la bajada. Vaciaron el título de contenido. Yo lo que tengo en contra de esto son la igualdad durante 2 periodos en que se le mete la mano a la urna y eso altera y rompe la democracia representativa. Eso no me gusta. Y yo creo que el voto de todas las personas debe valer lo mismo y por lo tanto, aunque sea por 2 periodos, me encuentro que vamos a romper la democracia representativa y es muy probable que esto después no se cambie. Nosotros sabemos cómo funcionan los sistemas políticos, en que después estas cosas, por medio de una ley, la pueden prorrogar hacia adelante, y por lo tanto eso representa un tremendo riesgo. También encuentro que si un partido político no logra el umbral, creo que es de 4% de participación, y tengo un diputado, no, creo que lo bajaron a 4, pero bueno, da lo mismo si es 5 o 4, si el partido que representa no logra el 5% a nivel global nacional, un diputado que puede haber salido primera mayoría en su distrito pierde su escaño. Eso lo encuentro antidemocrático y encuentro que es un riesgo hacia la democracia el que esté establecido en este proyecto constituyente. Perfecto. Entonces, ¿por qué tú crees que José Antonio Kast y su partido habrían apoyado una constitución que defiende menos los derechos fundamentales? No hubiese querido creerlo, pero en los hechos sí lo está haciendo y te voy a explicar por qué. Primero porque el Estado Social y Democrático de Derecho garantiza derechos que tiene que proveer el Estado, es decir, más Estado, progresivos, judicializables y garantizados. Es decir, el Estado no le queda otra alternativa que ser más grande y más grande. De hecho, esta Constitución dice que se van a crear al menos 11 organismos estatales nuevos, es decir, más Estado. Yo escuché a José Antonio Kast en campaña para el presidente ofreciendo justo lo contrario. Ofrecía menos Estado y menos impuestos.
Y la consecuencia de este Estado social y democrático de derecho es que al garantizar y hacer judicializables y exigibles los derechos sociales, hace elefantiásico el tamaño del Estado. O sea, justo la receta era contraria que nos ofrecía cuando era candidato a presidente. ¿Y de dónde se sacan estos recursos? Se sacan del bolsillo tuyo, el mío y de todos los chilenos. Y especialmente, ¿Qué le pasó a Republicano y a José Antonio Kast entonces? es que la política, Rosario, es el arte de lograr el poder. Y yo creo que tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei les importa bien poco el contenido de la Constitución, les importa llegar al poder con este tema cerrado. Ambos no quieren tener el tema de la Constitución abierta en el caso de ser gobierno. Y mucha gente se pregunta lo mismo tú, ¿qué le pasó a José Antonio Kast entre la primera y segunda vuelta presidencial cuando se fue a Estados Unidos? Enigma total. Pero sí, lo que podemos ver hoy día es que antes decían que republicanos dividía a la derecha, y hoy Kast divide a republicanos, porque nosotros, los que estamos en contra, y yo me puedo decir republicano no participando en el partido porque me echó él, no porque yo quisiera, vemos que algunos nos hemos quedado con nuestras ideas matrices, con nuestra declaración de principio. Libertades individuales, menos Estado, porque cada vez que hay más Estado hay menos libertades individuales, un Estado pequeño y musculoso, muchas contraprestaciones sociales y menos impuestos. Y resulta que José Antonio Kast hoy día, en los hechos, estoy contestando preguntas, está apoyando más impuestos, más Estado, más deuda externa, y está dividiendo a republicanos. Entonces nos encontramos con un sistema fracturado, donde republicano está dividido con Chile Vamos, y donde republicano se dividió entiendamente, y creo que le hace un daño enorme al país. Y sí, contestando tu pregunta, José Antonio Kast está apoyando una constitución que, a mi parecer, tiene cara de socialista, parece socialista y es socialista. ¿Cuáles son esos artículos peligrosos y qué hacer con eso? A ver, yo primero decir que no es una constitución socialista, independiente que las pulsiones por hacer que el Estado fiscalice, porque no se nos puede olvidar, vuelvo al punto, el contexto en que todo esto nació. O sea, cuando nosotros tenemos el 18 de octubre, la quema del país primero, la marcha masiva, hay un gran descontento en muchos aspectos sociales que de alguna forma este texto trata de hacerse cargo, incluso dando, como diríamos, más presencia al Estado, porque aquí lo que falló fue particularmente el Estado, eso fue lo que falló en todo el proceso, porque cuando tú tienes subsidiariedad y estableces que los problemas las personas primero los tienen que resolver ellos, y cuando ellos no pueden, el Estado va a estar, el Estado no va a estar. Con respecto al recurso de protección para la entrega de derechos, porque los derechos van a ser entregados, igual como está en la Constitución hoy día, porque ojo, la gran pregunta, ¿no tenemos acaso educación, salud y viviendas que se entreguen con los impuestos de nosotros? Por supuesto que tenemos. Y lo terrible es que los tenemos entregados por el Estado y son malos. Por eso la gente, si cuando puede elegir, no los elige. Entonces, lo que aquí se busca es que las personas, por ejemplo, si la señora Juanita, ya tanto que les gustaba hablar de eso, se tiene que morir esperando que la operen, evidentemente eso es quien falló el Estado. No puede ser que tengamos esas listas de espera. Y por lo tanto, el recurso de protección lo que busca es proteger a las personas. O sea, todo eso un poco tiene matices mirándolo dentro del contexto país. Ahora, a mí que no me gusta, comparto con Gonzalo, no me gusta, a mí nunca me ha gustado la paridad. A mí si alguien me llama porque soy mujer, lo empapelo, pero es decir, porque yo no me llaman porque soy mujer, me llaman porque puedo hacer un aporte y porque efectivamente mujeres y hombres podemos hacerlo también. Y no me gusta ni la paridad de entrada, porque eso asume que somos menos y necesitamos cuña, y menos la de salida, porque me parece que es meterle la mano en la urna y es antidemocrático. No me gustan los escaños, no me gustan las discriminaciones en general, ni positivas ni negativas, como la dicen, porque ya hablar de discriminación positiva es discriminación. A mí me gusta el mérito. A mí me gusta que el mejor, si es hombre o mujer, sea. Si es hombre, mujer, el color de piel. No me gusta hacer la diferencia que les encanta hacer, porque creo que somos todos personas. Y efectivamente, en el debate respecto al concepto de persona, el concepto de persona es súper inclusivo. No tiene edad, no tiene color de piel, no tiene entonces, género, no tiene pero nada de eso. es temporal porque son 2 elecciones y después se Sí, acaba. Y la idea original es crear conciencia de que la gente se acostumbre, ciudadano, de que la mujer sí entró a la política, cosas que se han hecho a lo largo de la historia también, como cosas, con subsidio, como cosas así, se han hecho a lo largo de la historia y eso busca esto, digamos. No es que porque les dieron ganas, lo digo para que sepan cuál
fue el ¿Cuál es la razón del por qué algo fue puesto ahí? Claro. Claro, No, sí, es que, claro. es que ese es el punto, cuando uno analiza, y por eso yo creo que Gonzalo está haciendo una mirada que no es suficientemente exhaustiva, porque uno no puede mirar árbol por árbol. Uno tiene en este caso, en nuestro contexto país histórico que nos ha tocado vivir, y ojo, Chile esto lo ha vivido no hoy día nomás, esto lo vive Chile cada 40 años, y por eso es súper importante mirar la historia de qué pasó las veces anteriores, y en todas las veces anteriores Chile, cuando salió adelante, salió con un nuevo texto, básicamente porque, gustándome el texto actual, y siempre me gustó, y yo promocioné el rechazo al comienzo, cuando éramos los menos, ¿ya? Y que terminamos con un 20% y el país gritando en un momento de pandemia, porque se lo hicieron adrede, los adultos mayores no votaron, o sea, aquí fue todo chanta en todos los sentidos, pero efectivamente el país se convenció del realismo mágico que la Constitución les iba a cambiar la vida. Yo sé que hoy día la gente sabe que eso no es así, por eso yo me reía y decía, pongamos artículo 1, comer sin engordar, pero efectivamente, sí, cada artículo está puesto ahí precisamente por todo lo que hemos vivido, y en ese sentido hay cosas que evidentemente tal vez no quedaron bien. Yo estoy clara que hay cosas que no están bien, pero así como dice Gonzalo en la Real, digamos, Politik, que le toca vivir a él, que es el hemiciclo, los parlamentarios dicen, bueno, lo vamos a reformar, nosotros también lo vamos a reformar. Las constituciones en la normalidad siempre se reforman, y evidentemente lo que nosotros tenemos que trabajar estratégicamente es hacer gobierno, a tener mayoría parlamentaria, sin duda. O sea, el mal menor para ti. Es que, a ver, yo hoy día creo que la Constitución vigente está muerta, y la estocada mortal la pusieron cuando la pusieron sobre la mesa y cuando llamaron al primer proceso constituyente. Ninguna de las veces anteriores históricas pudimos mantener las constituciones que habían sido puestas en duda. Perfecto. Gonzalo, José Miguel Kast dijo esta semana que la Constitución... José Antonio. José Antonio, perdón. La Constitución de la Seguridad, yo la denominaría así, dijo, y también la Constitución que va a dar pega. Luego él matizó lo que dijo y dijo que los efectos no serán de un día para otro, pero apuntó que va a haber certeza jurídica y recuperación de la inversión que traerá el nuevo texto. Y tú le has respondido por X, Twitter, que las constituciones no hacen magia. ¿Por qué le respondiste eso si él habló de la certeza jurídica y económica? Bueno, primero quiero referirme a lo que dijo la Magda. Magda, tú decías que yo no fui exhaustivo, pero yo te estoy citando artículos. El artículo 24. Sí, yo sé. El artículo 24, que tú partiste diciendo que este era un modelo subsidiario, esta nueva Constitución, te quiero decir que no. Porque en el artículo 24, inciso F, dice la satisfacción de los derechos sociales. Dice primero, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos de la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a... Entonces, ¿cómo va a proveer todos estos derechos sociales? Dice, la satisfacción la hará a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda. Y por lo tanto, ¿quién determina en ese forado quién es según corresponda? Segundo, tú has dicho que no te gusta más Estado. Lo acabas de decir, no te gusta más Estado por todo lo que se implica, y esta Constitución cada vez se le otorga más poder al Estado para poder entregar el Estado derechos sociales que Chile no es capaz de financiar y que no es capaz de garantizar, pero sin embargo lo está haciendo. Entonces tú dices, bueno, me gusta esta constitución, pero no me gusta el Estado. Y esta Constitución lo que te ofrece es más Estado. Entonces hay muchos oxímorons en tu discurso anterior que dicen, mira, no me gusta la discriminación, pero esta Constitución te trae derechos colectivos para los pueblos indígenas. No te gusta la discriminación, pero quieres entregarle derechos colectivos a los pueblos, y eso sí que no son por 2 periodos, eso sí que son para siempre. Entonces hay montones de cosas que tú misma dices no me gustan, pero dices que estás dispuesto a aceptar. Ahora, respecto a la pregunta tuya, Rosario, de las afirmaciones de José Antonio Kast, me puedo remitir a las afirmaciones de la magna mía de José Antonio Kast y de toda la gente que ha creído en algún momento en la idea de libertad y que no ha cambiado, es que las constituciones no resuelven los problemas de la gente, lo resuelve la gestión. Y por lo tanto, ni la vigente, ni la que se propone, va a solucionar el déficit de 600.000 viviendas. Este gobierno ha entregado en 2 años 60.000 viviendas. Ninguna constitución, porque ponga en su, ¿cómo se llama?, en su lista de supermercados, todas las cosas las va a mejorar. Entonces, mi crítica a José Antonio Kast es que cuando él nos critica a nosotros, dice, los que están en contra y que se creen de derecha los llamo y los mando a recorrer Chile
para que vean cómo son los problemas que afectan a los chilenos. Entonces yo le contesto a José Antonio, es un pésimo argumento llamar a aprobar pidiendo ir a recorrer Chile para ver las urgencias sociales, porque tú y yo sabemos que las constituciones no hacen magia. Esto, él está planteando esto como que es el opio del pueblo. La constitución, ¿no es cierto?, es la droga mágica que va, una vez aprobado, va a solucionar los problemas a la gente. Esas frases que está diciendo José Antonio Kast le van a pisar la cola durante todos los próximos años a futuro. Claro. Y para llegar a aprobar o rechazar una constitución, podríamos estar todos de acuerdo que este texto, las constituciones son un marco jurídico que fija las reglas en las que una sociedad se mueve y principalmente lo que fija es que impide que el Estado abuse sobre los ciudadanos. Y cuando el Estado te está diciendo, en esta constitución, te están diciendo dos veces en la constitución que pueden limitar o restringir tus derechos fundamentales por ley con una mayoría simple en el Congreso, lo que te están diciendo es que no te están entregando nada. Y a mí me interesa que no me restrinjan por ley la libertad de culto, la libertad de enseñar a mis hijos, de educar a mis hijos, la libertad de desplazamiento, la libertad de opinión, ¿no es cierto?, la libertad de expresión. No quiero, ni el derecho de propiedad, no quiero que me lo restrinjan. Sin embargo, José Antonio Kast y Magdalena están apoyando una constitución, y tú, están apoyando una constitución que hace justo eso, que es poner en riesgo todo. Y yo tenía un video que no lo voy a subir de la Magda, pero te quiero recordar lo que dijiste, Magda. Tú dijiste en ese video que la gente que cree que los bordes los van a respetar es que no tienen idea de historia. Y usaste un epíteto muy fuerte en el programa Sin Filtro, diciendo hay que ser bien ingenuo o bien imbéciles para creer que eso que queda abierto no lo van a utilizar en tu contra. Esta constitución tiene muchos forados abiertos. Entonces yo te creo súper inteligente. De hecho, eres mi amiga y te quiero un montón. Pero creo que te estás pisando la cola con esos argumentos porque en el fondo estás apoyando una constitución que justamente promete lo que tú estabas diciendo en ese programa Sin Filtro. El que llegue a creer que por dejar abierto un tema, la izquierda y los tribunales de justicia lo van a fallar con el mejor de los ánimos en favor de la derecha o en favor de la idea de libertad. Perfecto. Es realmente son personas realmente... Diputado, otra pregunta. Que Sí. usted dice que esto no trae que se quiera invertir más, certeza jurídica, pero, por ejemplo, hay 20 economistas prestigiados que apoyaron el a favor. Por ejemplo, Manuel Agosín, Joaquín Vial, Álvaro Clark, Michelle Lavé, bueno, y Iris Beringer, ya que tenemos a varias de derecha ahí. ¿Cómo van a estar tan perdidos todos de pensar que de que le están haciendo una constitución socialista que puede terminar con derechos y que no va a traer certeza jurídica? También en entrevistas que he realizado empresarios y todo, también dicen, y es una realidad, no es opinión, que están esperando que pasa en diciembre para ver si invierten o no. Bueno, la respuesta es muy simple. Todos tienen razones distintas para estar por el apruebo o por el rechazo. Tú me mencionaste a varios de izquierda como Álvaro Clark. Hay mucho buenismo, hay mucha gente que está cansada y saturada de este proceso. Y yo creo que el rechazo, el en contra, va a ser un gran castigo a la casta política y un gran alivio para toda la gente que está cansada, porque la constitución vigente va a haber sido puesta a prueba por tercera vez y va a salir triunfadora. Y no va a haber político que se atreva durante los próximos 2 años a levantar un tema de asamblea constituyente o reformas grandes constitucionales en paquete, siendo que la población está agotada. Hay mucha gente que su psiquis queda absolutamente destruida después de tanto tiempo y que quiere creer que te trae certeza. Pero yo te voy a decir, gente como Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional, o como Jorge Reyes, abogado, han hecho ver que hay articulados en esta constitución que traen justamente incerteza jurídica para la inversión extranjera. O sea, yo fuera representante de empresas internacionales como lo fui en el pasado, no les recomendaría invertir en Chile jamás si sé que por mayoría simple, una mañana en el Congreso les pueden restringir sus derechos a través del artículo 23.1 o a través de la igualdad sustantiva. Y por lo tanto, creo que en el fondo no se han leído bien la Constitución.
Tú nombraste Perfecto. una Tengo que, es que nos quedan pocos minutos en la Magdalena no ha hablado. Sí, lo primero es decir que en esta elección, que es una elección que no buscamos, no es que estemos eligiendo entre dos cosas así como espantosas, no es como la elección anterior, tengamos claro, la elección anterior era salvar la vida, estábamos en el abismo. Hoy día estábamos claros, la visión estratégica mía es que el texto actual está muerto. Yo sé que la visión de Gonzalo es que 3 veces lo van a aprobar y de alguna manera lo van a ratificar y con eso va a quedar fortalecido. Y ahí está el punto que hace la distinción en el punto de partida de pararse en una visión y pararse en la otra. Yo creo que en mi visión sí el texto está muerto y que por lo tanto no lo van a respetar y no lo van a respetar. Sí, pues y no lo van a respetar, como se lo han bypaseado en forma permanente, porque ya literalmente ha sido un descaro total el pasar a llevar la Constitución en forma permanente. Y esto te muestra los 4 años que hemos vivido, porque lo que vivimos en pandemia no tuvo que ver con la pandemia misma, lo que vivimos respecto a los fondos provisionales. Eso es ya un no respeto a la Constitución, porque la habían puesto sobre la mesa. Y si a mí me hubiesen preguntado hace 8 años atrás, en Chile, cuando hay crisis, la gente puede sacar sus ahorros provisionales, yo le habría contestado, no, Chile es un país serio, en Chile eso no pasa, ¿ya? Pero Chile no es un país serio. En Chile, efectivamente, eso pasa. Y en el nivel de, digamos, politización y ideologización que estamos viviendo hoy día, no vamos a lograr nada. Y por eso mismo yo veo, solamente decirte esto, porque esta es la estrategia política, que si nosotros logramos construir un consenso amplio, y claro, la gente dice, el centro se murió. Sí, claro, pero mientras no tengamos algo de centro, que además trabaje en conjunto con lineamiento, no vamos a poder estabilizar este país. Y sí, tiene forado, por supuesto, y sí, ratifico que se pueden pasar a llevar cosas, por supuesto, eso se llama política, y como yo estudio historia, la política ha sido siempre igual, pretender que no lo sea, y que un texto de alguna manera fije eso, es iluso. Por lo mismo, si queremos estabilidad, sí, tenemos que ser gobierno, y no solo tenemos que ser gobierno, tenemos que tener mayoría parlamentaria, y sí, tenemos que mejorar lo que esté mal en el texto, pero es suficientemente sensato para decir que es mucho mejor que la situación que estamos, porque está la eventualidad de que esto se rearme, no al tiro, porque nos van a dar un tiempo, porque efectivamente... Si gana el en contra, o si gana el a favor, o da lo mismo. Por eso, pero no da lo mismo porque el timing yo creo que es distinto. Yo creo que el timing es más rápido. Si gana el en contra. Yo creo que es más rápido el timing de que vuelvan a molestar con el en contra, porque en el fondo van a plantear, van a salir con todas las cosas que han salido siempre, y además se va a ver fortalecido el gobierno, porque el gobierno, ellos apoyan esa visión, y por lo tanto van a estar fortalecidos. En cambio, si gana a favor, van a estar con una estocada mortal que les va a dar un tiempo más largo, pero igual van a molestar. ¿Pero por qué planteo que igual van a molestar? O sea, da tiempo esto. Puede haber... Si gana a favor. Ya. Da tiempo, exacto. Pero si nos vamos a una asamblea o a otro proceso y el texto sale peor, es decir, seguimos en esta cosa. No es que yo crea que si gana a favor, volvimos a la estabilidad. Y no tampoco creo que en el fondo aquí gana el en contra y quedamos como si nada hubiese pasado. Ha pasado mucha agua bajo el puente y evidentemente eso te hace cambiar posturas y tratar de jugar estratégico. Perfecto. Estamos jugando ajedrez. Perfecto. Gonzalo, nos tenemos que ir, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Qué diferencia habrían si se gana el a favor y el en contra? No, yo te voy a los mismos minutos que le diste a la Magda, por favor. Mira. Dale. Yo creo que los argumentos, lo que vamos a votar el 17 de diciembre, no son los que yo creo de la Magda, con todo respeto. Es una constitución, tiene un articulado. Sí, el argumento de la Magda es falaz, porque seguimos legislando con la constitución vigente. Y esta constitución puede reformarse desde el Congreso, lo ha dicho la misma Magda en sus videos. Sí. Y esto lo podemos hacer sin regalarle a la izquierda el Estado social y democrático de derecho, sin regalarle igualdad sustantiva, sin regalarle los derechos colectivos a los pueblos originarios, sin arriesgar, como hace la propuesta, los derechos fundamentales vigentes a una ley simple. Todo lo que la Magda quiere que ocurra puede hacerse sin el entreguismo de entregarle a la izquierda a cambio de nada todo esto. Y al revés, yo podría retrucarle a la Magda que esta propuesta es la que nace muerta. ¿Por qué nace muerta? Porque no tiene legitimidad de origen reconocido por la Magda. No fue a través de un plebiscito de entrada. Fue a través de una cocina de 8 personas mandatadas por nadie, y la Magda ahí está sintiendo porque lo reconoce, porque lo ha dicho. Y por lo tanto, podrían retrucar. El que pueda retrucar podría decir que esta no tuvo legitimidad de origen
que no fue plebiscitada, como tú dijiste en tus videos, Maida, que el error de la de Lago fue no plebiscitarla. Sí, sí, y sí. También podría decir, también van a decir que es la Constitución de la derecha. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos, gane el apruebo o gane el rechazo, le podemos garantizar a la gente ni certezas ni estabilidad. Yo lo que sí te puedo decir es que en los próximos 2 años hay elecciones de alcalde y concejales y después de presidenciales, y que por lo tanto este tema en marzo la gente se va a apagar porque los políticos van a llevar al país hacia sus elecciones. Y por último, terminar de decirle a la Maida que aquí lo que estamos haciendo estrategia no es para quién gobierna en el próximo gobierno. Aquí estamos discutiendo una constitución y el error que han tenido ustedes es tratar de posicionar a su candidato en función del texto constitucional para quién es presidente. No, esto no se trata de si José Antonio Kast es presidente o de la L. Esto se trata de aprobar una constitución para Chile, y esta constitución, para mí y para muchos pensantes que han estudiado esto, como Johannes, la Vanessa, Axel, Rocío Cantuarias, Tere Marín. Axel no se ha pronunciado. Axel no se ha pronunciado. Bueno, es un cambio de matriz. Yo no te interrumpí, Maida, perdona. No, sí, pero es que Axel no se ha pronunciado. Bueno, no tenemos que ir. Pero esto cambia hacia el socialismo en la matriz y es irreversible. Y a mí me preocupa que no les preocupe a ustedes y a todos los que están escuchando que sus derechos fundamentales puedan ser cambiados, restringidos por ley simple. Muchas gracias. All you need is love.